Primero de todo, buenos días a todos por asistir a este webinar que lleva como título Mecánica y Dinámica Molecular Clásica. El objetivo principal de este webinar es dar una visión de las técnicas usadas en simulación de dinámica molecular basadas en potenciales de interacción empíricos o campos de fuerza, ¿no?, de distintos sistemas químicos y físicos. Sí, en la primera parte se introducirán aspectos teóricos básicos de la simulación de dinámica molecular y en la segunda parte se utilizará el módulo Forsythe de materia de estudio como una herramienta muy adecuada para desarrollar algunos ejemplos sencillos de simulación mediante dinámica molecular y para que podáis ver si esta herramienta os puede ayudar en vuestra investigación del día a día. Bueno, pues en primer lugar comentar que existe un grupo de LinkedIn, ¿vale?, que se llama Grupo de Química Computacional. Aquí está la dirección del grupo, en donde podéis hacer tanto preguntas como sugerencias sobre temas de otros webinars relacionados con la química computacional y que recogeremos para prepararlos. También os animo a que visitéis este grupo y en primer lugar comentaré el papel de las simulaciones moleculares. Después daré una muy amplia visión de cuáles son las herramientas computacionales que podemos utilizar. Después se dará un rápido vistazo de en qué consisten las simulaciones de dinámica molecular clásica, para después pasar a detallar cuáles son los componentes o los elementos que necesitamos para hacer una simulación de dinámica molecular clásica junto con su teoría, con la teoría que está por debajo de ello. Más tarde comentaremos un poco cuáles son las ventajas y las desventajas de la dinámica molecular. Haremos un resumen de cuáles son los pasos básicos para realizar una simulación de dinámica molecular y daremos un par de ejemplos de aplicación de dinámica molecular para ya pasar a la sesión práctica con Forsythe, ¿vale? Bueno, en esta transparencia voy a intentar contextualizar el papel de las simulaciones moleculares en la investigación científica actual. Dado un sistema real, que puede ser cualquier sistema que se nos ocurra, sobre el que podemos hacer experimentos, estos experimentos nos arrojarán una serie de resultados, ¿vale? Mediante el uso de técnicas de modelización molecular podemos crear un modelo que nos describa, en principio, nuestro sistema real. Sobre este modelo podemos implementar algoritmos y implementarlo en un computador y hacer simulaciones, ¿no?, que nos darán una serie de resultados también. De igual manera, sobre este modelo se pueden aplicar las teorías que sean relevantes para el sistema que estamos estudiando y hacer predicciones teóricas con este modelo. ¿Vale? En muchas ocasiones el modelo que se usa para la simulación no es adecuado para el modelo que se usa en teoría, debido a que generalmente los modelos que se usan en teoría son mucho más simples que los que se usan en simulación, ¿vale? Se tienen muchas más aproximaciones. Pero sin embargo, si podemos utilizar el mismo modelo, podríamos tener este esquema. Una vez que tenemos esto, podemos comparar los resultados experimentales junto con los resultados de simulación y ver si están de acuerdo. Si están de acuerdo, podemos decir que tenemos un modelo validado con datos experimentales que nos puede permitir hacer predicciones sobre sistemas que sean similares a lo que estamos estudiando, ¿vale? No se puede extrapolar mucho el modelo, o sea, no podemos estudiar sistemas que sean completamente diferentes, pero sí sistemas que puedan variar un poco en comparación con un sistema real, de tal manera que podríamos predecir cosas con simulación o propiedades con simulación en las que no tengamos que hacer los experimentos, que a veces resulta más caro, ¿no?, más caro o más difícil de hacer. Si el modelo y los resultados experimentales o los resultados de simulación y los resultados experimentales no están de acuerdo, lo que generalmente se hace es entrar en un bucle en el que se reformula el modelo, se van a hacer simulaciones y se pueda comparar. De alguna manera, esta reformulación de modelo, a través de esta comparación, habremos tenido alguna idea de por qué el modelo no funciona. Y entonces podemos mejorar ese modelo teniendo en cuenta o viendo las hipótesis sobre las que está formulado el modelo, reconsiderándolas y haciendo nuevas hipótesis y volviendo a simular hasta que tengamos una buena comparación entre resultados experimentales y las de simulación. También los resultados de simulación nos permiten testear las teorías que tenemos, comprobar las teorías que tenemos. Si las hipótesis que hacemos en la teoría pues son o están funcionando de acuerdo a cómo pensamos que están funcionando, ¿vale? Y eso nos permite pues formular teorías en conjunto con la simulación, ¿vale? Bueno, pues dentro de las herramientas computacionales que tenemos para poder hacer simulaciones en química computacional, a grandes rasgos
son las siguientes, ¿no? Las que están basadas en mecánica cuántica. Estas se basan en la resolución de la ecuación de Rödinger para obtener la estructura electrónica de un sistema. Y como características relevantes, pues decir que es precisa, pero que es computacionalmente muy cara. Eso se puede utilizar para tiempos cortos y para sistemas pequeños, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo con su referencia, por si queréis echarle un vistazo, de un cálculo pues de un sistema con 10, o sea, las escalas de más o menos de espaciales a las que llega la cuántica es de entre 10 y 100 átomos, entre 10 y 100 picosegundos, ¿vale? Otra de las herramientas que tenemos para hacer modelización en química computacional serían las basadas en mecánica y dinámica molecular clásica, que es de lo que trata este webinar, en las que se basa la solución de la ecuación de movimiento de la física clásica, ¿no? En las leyes de Newton, ¿no? Haciéndose uso de potenciales empíricos que están parametrizados para cada sistema. Esto es importante. En las anteriores herramientas no necesitábamos una parametrización, por así decirlo, para cada sistema, sino que tenemos un esquema general que en principio vale para cualquier sistema. Aquí ya necesitamos un input dentro de nuestro sistema, que es un potencial de interacción, que es lo que llamamos el campo de fuerza. Así que veremos más adelante en qué consiste. En general es menos precisa, aunque no siempre, que la mecánica cuántica, pero es computacionalmente más rápida. Y tenéis otro ejemplo de estudio de una proteína dentro de una membrana, en la que pues se tiene acceso a sistemas entre 10.000 y 1.000.000 de átomos para tiempos de entre 10 nanosegundos y 1 microsegundo, ¿vale? Después estas dos técnicas se pueden combinar en lo que se llaman los métodos híbridos QMM. Estos métodos, a grandes rasgos, lo que significan es que si tenemos un sistema entero, parte del sistema lo tratamos a nivel preciso con herramientas de QM, y la otra parte que creemos que es menos importante la tratamos con mecánica molecular, que es más rápida, ¿no? Por ejemplo, esto se usa mucho en reacciones enzimáticas, ¿no? En las que el centro activo de la proteína está localizada en una parte del espacio, como podría ser aquí en el ejemplo que estamos viendo. Aquí está el centro de reacción, o centro activo. Esta parte la tratamos con técnicas de mecánica cuántica, son más precisas, y el resto está como un espectador modelizado a través de herramientas más rápidas, o computacionalmente más rápidas de la mecánica y dinámica molecular clásica, ¿vale? Eso sería a grandes rasgos las herramientas de las que disponemos. Entonces, bueno, así, también a grandes rasgos, se puede comentar cuáles son los ingredientes necesarios para llevar a cabo una simulación en mecánica molecular clásica. ¿Vale? En primer lugar, lo que se necesitan son los grados de libertad del sistema. En principio, estos grados de libertad son la posición de los átomos y la topología. Y también puede ser necesaria la definición de restricciones o simetrías en el sistema, ¿no? Por ejemplo, restricciones en los movimientos de los enlaces o en la posición de las moléculas dentro de una caja de simulación. También se necesita, como hemos comentado, tener un potencial de interacción que nos permite calcular las fuerzas entre las partículas del sistema. Estos potenciales están parametrizados para cada tipo de sistema y es lo que conocemos como force field, ¿vale? En la literatura en inglés es el force field o campo de fuerzas en castellano. Sin entrar en detalles, o más adelante entraremos un poco en detalle en qué consiste este potencial de interacción, ¿vale? Así que lo pospongo para una transparencia más adelante. Una vez que tenemos estos dos ingredientes, necesitamos empaquetar en una caja de simulación a la densidad que corresponda al estado termodinámico que queremos simular. Tenemos que empaquetar estas moléculas y tenemos que tener en cuenta lo que se llaman las condiciones periódicas de contorno, que también explicaré más adelante, ¿vale? Aquí no me va a parar, simplemente presentarlo. Una vez que se tiene esto, pues lo que necesitamos es un algoritmo para resolver las ecuaciones de movimiento de Newton en un colectivo de la mecánica estadística, ya sea el NVE, el NVT y el NPT. Entonces, con todos estos ingredientes, si realizamos la simulación, pues obtenemos unos resultados. Comentar que todos estos ingredientes dentro de materia de estudio del módulo FORCITE están implementados. Como veremos en la sesión práctica, vais a ver dónde está cada uno de estos y es muy fácil acceder a cada una de estos ingredientes. Bueno, pues a continuación, en las siguientes transparencias, lo que voy a explicar es cada uno de estos elementos, ¿vale? Que se ha descrito en el anterior. Así que, en primer lugar, hay que definir qué son los grados de libertad del sistema, ¿no? Entonces, generalmente, como hemos comentado, los grados de libertad del sistema son las posiciones de los átomos en el sistema que se dan generalmente a través de un fichero de texto.
Este fichero de texto puede tener distintos formatos, como puede ser el formato PDB, el XYZ, el XSD, que es un formato característico de materia de estudio. Estos dos formatos son formatos más conocidos, ¿no? De hecho, hay bases de datos de estas para las coordenadas de moléculas, ¿vale? Después, otra de las cosas que tenemos que desea el sistema o que meter dentro del sistema es la conectividad de los átomos. Es lo que llamamos la topología del modelo. Y también, de igual manera, hay distintos, también se suele dar como un fichero de texto, y hay distintos formatos, como puede ser el formato PSF, que usa, por ejemplo, programas como NMD o LAMPS, el formato TOP, que usan programas como GROMACS, o el formato XSD, que lo utiliza en materia de estudio. Una ventaja de materia de estudio frente a otros programas de dinámica molecular es que materia de estudio es capaz de, a través de un fichero de coordenadas, hacer una ver cuál es la topología, ¿vale? O sea, por ejemplo, al tener solamente un fichero PDB o XYZ, él es capaz de hacer una es capaz de obtener la topología del sistema. ¿Okay? Esto no es fácil en otros programas como GROMACS o como NMD, en la que la topología hay que introducirla dentro del... O sea, hay que dársela, ¿no? al programa antes de poder hacer ninguna simulación. Esto para moléculas pequeñas no representa ningún problema, pero para moléculas muy grandes sí, porque no es fácil a veces construir los ficheros de topología, sobre todo para topologías con muchos sistemas con agua, con muchos sistemas diferentes, ¿vale? Entonces es una ventaja importante que tiene materia de estudio frente a otros programas. Bueno, ¿en qué consiste, así como a modo de ejemplo, para que veáis cómo se haría de forma práctica todo esto, cómo se darían en los sistemas estas topologías de posición de los átomos? Pues tenemos este sistema, la posición de los átomos simplemente se da con un fichero que suele ser una línea en la que se identifica el átomo con una etiqueta y se dan las coordenadas X y Z. Se puede dar también en la misma línea. Por ejemplo, en dinámica molecular es importante tener la velocidad también de cada uno de los átomos, se puede dar también la velocidad, etcétera. Esto depende del formato que estemos usando. Y la conectividad se suele dar de la siguiente, la topología se suele dar de la siguiente manera, ¿no? Hay unas líneas en las que se definen a través de las etiquetas, se define el tipo de átomo que tenemos. ¿Qué significa el tipo de átomo? El tipo de átomo es el entorno, por ejemplo, en este carbono, cuál es el entorno de este carbono, ¿vale? Y eso nos identifica cuáles son los parámetros que debemos de usar en el campo de fuerzas, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo tener un carbono rodeado de 3 hidros que no es otro carbono, o sea, un carbono tetraédrico, como se llama, un carbono SP3, que tener un carbono unido a un OH o a otro grupo, ¿vale? O a un NH o lo que sea. Entonces, cada uno de estos átomos será un tipo de átomo distinto dentro del campo de fuerza y tendrá sus parámetros. Después, generalmente se tiene que dar la masa del átomo, la carga parcial sobre la que está el átomo y los parámetros para las fuerzas no enlazantes. Después se da una lista de los enlaces que existen en el sistema, por ejemplo, el 1, 2, 2, 3, 3, 4, etcétera. Se da toda la lista de los parámetros. En muchos formatos, además de dar la lista, también se da en la misma línea el tipo de enlace que es, ¿vale? No es lo mismo que sea un enlace sencillo entre dos carbonos con un enlace doble, junto con los parámetros que definen el comportamiento de esos enlaces. Al igual se hace para todos los ángulos de valencia, por ejemplo el 1, 2, 3, el 2, 3, 4, etcétera. Lo mismo se hace para las torsiones, que son átomos unidos por 3 enlaces, 4 átomos que están unidos por 3 enlaces, y nos indica la torsión que hay entre los dos planos que forman estos cuatro átomos. Y lo mismo se hace también para ángulos de torsión impropios, que lo que nos mantiene son los centros quirales, ¿vale? O sea que esto sería a grandes rasgos como una generalización de cómo hay que darle el sistema al programa o al algoritmo que estemos utilizando, ¿vale? En resumen, la posición de todos los átomos en un fichero, la conectividad de todos los átomos, junto con los parámetros del campo de fuerzas. Vale. Pues ahora las simulaciones de dinámica molecular necesitan la descripción de las fuerzas que actúan sobre las partículas, ¿no? Para ver cómo es el movimiento, que es lo que realmente nos intentamos hacer con la resolución de las ecuaciones de Newton, ¿no? Estas fuerzas se obtienen del gradiente de una superficie de energía de potencia, ¿vale?
El origen de esta superficie de energía potencial es mecanocuántico y es la superficie en donde los núcleos se mueven, ¿vale? Y esa superficie es generada por la configuración electrónica del sistema. En dinámica molecular clásica no se tienen en cuenta los grados de libertad electrónica, es decir, no se tienen en cuenta los electrones. Entonces se busca una simplificación de esta superficie de energía potencial para poder, o esa simplificación es un input dentro del programa, que es lo que llamamos el potencial de interacción o el campo de fuerzas, que es lo que necesitamos para seguir la trayectoria o calcular la trayectoria de un sistema. Entonces, una simplificación natural de esta energía, de esta superficie de energía potencial, sería la expansión en términos, una expansión en serie en distintos términos, ¿no? En términos de un cuerpo, de dos cuerpos o de tres cuerpos y de mayor orden. Entonces, esta sería la simplificación. El primer término correspondería a la interacción de cada átomo dentro del sistema con un campo externo. Los otros términos nos darían las interacciones interatómicas entre dos cuerpos, entre tres cuerpos. Por lo general, tanto el primero como los términos mayores de 3, ¿vale? De orden mayor de 3, no se tienen en cuenta dentro de la simplificación, ya que haría muy costoso el cálculo de las simulaciones. Haría muy costoso, computacionalmente sería muy costosa la simulación. Entonces, por lo general se tiene solamente en cuenta términos de interacción entre dos cuerpos, ¿no? Si tenemos varias partículas, pues entre la partícula I y todas las partículas J que están alrededor. Y también aquí habrá que sumarle un término, si tenemos interacciones intramoleculares, es decir, interacciones entre enlaces, ángulos y torsiones, un término que nos diera cuenta de esas interacciones intramoleculares. Todo esto se recogería dentro de lo que se llama el campo de fuerzas, que tiene la siguiente forma, ¿vale? El campo de fuerzas se divide en una serie de términos, como hemos dicho, que se pueden denominar que son intramoleculares y intermoleculares. Con intramoleculares me refiero a las interacciones que tienen los átomos o las partículas con sus vecinos a los que están enlazados. Por ejemplo, la primera sería el enlace, ¿no? Y tenemos esta partícula que está enlazada a esta partícula. Este enlace tiene una vibración que tenemos que describir con un término. Por lo general lo que se utiliza es un término armónico como este, ¿vale? En la que se tiene un mínimo y esa será la distancia de equilibrio del sistema. Comentar aquí que para cada tipo de átomo I y cada tipo de átomo J habrá dos parámetros. Un parámetro de la constante del muelle, por así decirlo, del oscilador armónico que estamos usando para modelizar esta vibración de enlace y la distancia de equilibrio entre los dos átomos. Estos parámetros son los parámetros que se encuentran en los ficheros de campos de fuerza, ¿vale? Y son dependientes de cada campo de fuerza. La expresión también es dependiente de cada campo de fuerza. Esta es una de las que más se utiliza, pero bueno, hay otras. El siguiente término que se utilizaría sería cómo vibran los ángulos de enlace, ¿no? Que sería como una interacción intramolecular entre tres cuerpos, que también se suele utilizar un término armónico, como el que se ve en la figura, y que bueno, pues está caracterizado también por dos parámetros similarmente al del enlace, ¿vale? Otro de los términos sería el término de torsión propio, que lo que describe es la torsión entre cuatro átomos que están unidos por tres enlaces, ¿vale? Esa posición se puede, estos cuatro átomos forman dos planos y el ángulo entre esos dos planos es el que intentamos modelizar con este término. Generalmente se utilizan series de Fourier para este término y suelen ser periódicas. Esto no es más que, por ejemplo, si pensamos en el butano, pues serían las distintas conformaciones cis y trans en la molécula de butano, ¿vale? Teniendo la trans en el mínimo de energía y las GOTS, bueno, he dicho cis, pero son las GOTS, y las dos GOTS pues también siendo mínimos de energía, pero locales, no global como el trans. Estas serían pues las conformaciones cis en el butano. También tenemos el término de ángulo impropio, que ese término se suele utilizar para mantener la quiralidad en centros quirales, ¿vale? En átomos que tienen quiralidad. Esto nos describiría la parte intramolecular del sistema, ¿vale? La parte intermolecular viene dado generalmente por dos términos. Un término de fuerza de dispersión de Van der Waals y otro término de fuerzas electrostáticas. Así cada átomo que está en distintas moléculas interaccionan
a través de estos dos términos, uno para las fuerzas de dispersión y otro para las fuerzas electrostáticas, de esta manera. ¿Vale? Entonces tendríamos que tener la posición de cada uno de los átomos más la carga asignada a cada uno de los átomos para calcular el potencial electrostático. Y con esto sería el campo de fuerzas, ¿vale? Aquí, como veis, en el campo de fuerzas hay una serie de términos y una serie de parámetros. Estos parámetros dependen de cada uno de los átomos, ¿vale? Del tipo de los átomos en su entorno y de las cargas que asignemos y de sus posiciones. Por lo general, estos campos de fuerzas están implementados en el programa que estemos usando. O sea, cada programa pues tiene una serie de campos de fuerzas ya implementados que son los que podemos usar. En el caso de materia de estudio, pues hay unos cuantos que ya veremos en la sesión práctica de campos de fuerza. Y cada campo de fuerza, por lo general, está especializado en un tipo de moléculas. Por ejemplo, existen campos de fuerza especializados para silicatos o campos de fuerzas especializados para proteínas, etcétera. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es empaquetar nuestro sistema, ¿vale? Una vez que tenemos definida los grados de libertad, lo que hay que hacer es empaquetar el sistema en una caja de simulación y se puede utilizar un algoritmo pues como este que pongo aquí como ejemplo. Este algoritmo es muy similar al que está implementado en materia de estudio, ¿vale? Ya habiendo puesto una serie de moléculas dentro de la caja de simulación, si queremos poner otra molécula, pues empezamos a ponerla en un espacio libre, buscamos aleatoriamente un sitio que esté libre dentro de la caja y vamos haciendo crecer, mediante una técnica de Monte Carlo, crecer la molécula. ¿Vale? ¿Cómo crece esta molécula? Pues, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Para poner el cuarto átomo de esta molécula se generan una serie de configuraciones de prueba a la que cada una se le asigna un peso en función de su energía con el resto de los átomos que hay puestos en la caja y se elige una en función de esa energía. En este caso se elige esa posición. Para construir la siguiente posición de la molécula se hace lo mismo. Aquí, como podéis ver, se hace una serie de pruebas que una de ellas no estaría permitida ya que produciría un solapamiento entre los átomos, ¿no? Entonces se elige una de las que están permitidas, en este caso se elige esta, con la mala suerte de que hemos alcanzado un punto donde todas las pruebas que generamos para construir el siguiente átomo de la molécula no están permitidas, ¿vale? Entonces llegamos a un callejón sin salida. Entonces lo que se hace es retroceder en la construcción y volver a construir la 5, ¿no? Volvemos a construir la 5 y volvemos a ver que llegamos en otra posición, llegamos igual a una condición sin salida por segunda vez cuando hemos ido a construir la 5 desde la 4, ¿no? Entonces lo que se hace ahora es retroceder 2 veces en vez de una, ¿no? Y se vuelve a reconstruir todo así hasta que tenemos éxito para construir la molécula, ¿no? Y esto nos empaquetaría todas las moléculas dentro de una caja de simulación. Podéis ver detalles de este algoritmo en esta publicación si estáis interesados o preguntarme si tenéis interés en esto. Después, otra ingrediente importante de las simulaciones es las condiciones periódicas de contorno. Debido a que las cajas de simulación suelen ser pequeñas, los efectos de superficie, si no tuviéramos en cuenta condiciones periódicas de contorno, serían muy importantes. Es decir, una molécula que estuviera cerca de la superficie con el vacío, pues tendría unas interacciones muy distintas a una molécula que estuviera dentro de la caja rodeada de moléculas del mismo tipo. Entonces, para esto, una solución que alivie este efecto de superficie sería el uso de condiciones periódicas de contorno. Entonces, estas consisten en que se replique la caja de simulaciones esta, ¿vale? Esta central, y esta se replica en todas las direcciones. De tal manera que si en una molécula los átomos están saliendo de la caja, están entrando por el otro lado, ¿vale? Lo único que hay que tener cuidado con estos sistemas de condición periódicas es que no haya artificios por el hecho de introducir periodicidad dentro del sistema, ¿vale? De un sistema desordenado. Entonces, esto se consigue generalmente teniendo un tamaño de caja suficientemente grande, en general más grande que el corte que estamos teniendo para calcular los potenciales entre moléculas, ¿vale? Con los potenciales entre moléculas se define un corte, o sea, se dice, pues solamente si tengo que calcular la interacción entre este átomo de esta molécula y este átomo de esta molécula, solo se calculan las interacciones que estén dentro de una distancia que se define como distancia de corte, ¿vale? Entonces así se evitaría la periodicidad o el artefacto de periodicidad por la introducción de las condiciones periódicas. Vale, pues una vez que tenemos todo esto, lo que necesitamos es resolver el sistema de ecuaciones de movimiento, ¿no? Entonces, un programa de dinámica molecular lo que resuelve numéricamente el conjunto de ecuaciones de movimiento de Newton
para poder determinar, lo que queremos determinar realmente es una trayectoria en un espacio de fase que tiene una dimensión 6n, ¿vale? Esto numéricamente sería esto, o sea, esta es la ecuación de Newton, las fuerzas venían derivadas del potencial de interacción y las aceleraciones pues del movimiento de las partículas, ¿no? Entonces generalmente se utiliza, y esto tenemos una ecuación para cada partícula, ¿vale? Entonces generalmente se utiliza el algoritmo llamado de Berlet para integrar este set de ecuaciones, ¿no? Este algoritmo, así a grandes rasgos, lo que consiste es que, dado unas condiciones iniciales de posición y velocidad y un potencial, ¿vale?, definido como hemos comentado en las anteriores transparencias, podemos integrar numéricamente estas ecuaciones con este algoritmo para obtener las posiciones y las velocidades a un tiempo más adelante, a un tiempo t más delta de t, ¿no? Estamos en el tiempo t y calculamos el siguiente punto en t más delta de t, mediante estas fórmulas, ¿vale? Que no son más que un algoritmo de Berlet como una expansión de Fourier de esto numérico, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, repitiendo el algoritmo muchas veces, al final lo que tenemos es una trayectoria, ¿vale? Es un conjunto de posiciones y velocidades a lo largo del tiempo. Entonces aquí hay un parámetro muy importante que es el delta de t, que es lo que se llama como time step, o sea, es lo que se llama dentro de la mecánica molecular el time step. Y este es muy importante porque su elección es crucial. Si es demasiado corto, entonces no vamos a muestrear el espacio de fase de forma eficiente, sino va a ser ineficiente, porque vamos a quedarnos, si es demasiado corto, vamos a quedarnos muy cerca de las posiciones iniciales que hemos obtenido, ¿no? O necesitaríamos muchos más pasos de integración para llegar mucho más lejos. Sin embargo, si es demasiado largo, este algoritmo se vuelve inestable, empieza a haber fluctuaciones de energía muy grandes y la simulación se vuelve inestable y entonces se puede incluso, o sea, generalmente como acaba la simulación es con un error se destruyen los enlaces, se destruyen las moléculas y las moléculas como si explotaran, ¿no?, de la caja de simulación y suele haber errores numéricos dentro del cálculo que hacen acabar el sistema, ¿no? Entonces, por lo general, para simulaciones en las que se tienen en cuenta todos los átomos, sobre todo los enlaces carbono-hidrógeno, que son los enlaces de mayor frecuencia, los delta de t que se pueden utilizar es de 1 a 2 femtosegundos, ¿vale? Con lo que veis que para, por ejemplo, generar una trayectoria de 100 nanosegundos se necesitan alrededor de 10 elevado a 11 pasos de integración de estos pasos, ¿vale? Son muchos. Por lo que generar una trayectoria de muchos nanosegundos pues puede ser muy cara. O sea, puede ser computacionalmente muy costoso. También se puede, usando técnicas avanzadas de dinámica molecular, que aquí no vamos a comentar, se podrían llegar hasta un límite que se ha caracterizado como un nivel de 5 femtosegundos en este paso de integración, ¿vale? Con lo cual ahorraríamos pues tiempo de computación. Vale, una vez que tenemos todo esto, las simulaciones se hacen dentro de un colectivo estadístico. Estos colectivos, bueno, aquí solamente voy a presentar 3, pero hay algunos más que suelen estar especializados pues para una serie de simulaciones, para otro tipo de simulaciones que no son vamos a llamarlo las simulaciones convencionales. ¿Vale? El primer colectivo estadístico sería el microcanónico, en el que el número de partículas, el volumen y la energía total son constantes, ¿vale? Las fuerzas se derivan de la energía potencial, por lo que la energía total tiene que ser conservada. Este conjunto estadístico no es muy útil para estudiar sistemas reales, ya que no hay experimentalmente no se hace nunca un sistema con energía constante. Sí que a lo mejor con volumen constante y número de partículas constante, pero no energía constante. Se suele utilizar para hacer equilibraciones previas a las simulaciones, previas a las simulaciones de producción ya para obtener los resultados. Otro de los conjuntos que se utiliza es el canónico, que sería el que se denomina NVT, en el que el número de partículas, el volumen y la temperatura son constantes. Para mantener la temperatura constante aquí hay que introducir dentro de las ecuaciones de movimiento las interacciones de las partículas con un termostato, ¿vale? Ese termostato lo que hace es intercambiar energía con el sistema de tal manera que la temperatura se mantiene constante. Por ejemplo, si el sistema se acelera mucho debido a las fuerzas, ¿no? La energía cinética al fin y al cabo es temperatura. Si se acelera mucho, las velocidades aumentan mucho, lo que se hace este termostato es de alguna manera retirar esa aceleración para mantener la temperatura constante o la energía cinética constante, ¿vale? Ese termostato tiene un tiempo de relajación
que es el que gobierna la interacción entre el sistema y el reservorio de calor o el termostato, ¿vale? Termostatos usados comúnmente son Andersen, el Nussen-Huber y Berensen. Algunos de estos están implementados en materia de estudio. Y después el último colectivo estadístico que me gustaría hablar es el NPT, en el que el número de partículas, la presión y la temperatura son constantes. Esto ya imita más a una situación real, en la que generalmente se utiliza estas condiciones, ¿no? El número de partículas en nuestro sistema es constante, la presión y la temperatura también. Aquí las partículas ya no solo interaccionan con un termostato, sino que también interaccionan con un barostato, ¿no? Por lo que hay dos tiempos de relajación, un tiempo de relajación del termostato y otro del barostato. Los barostatos generalmente usados son el Parrinero-Raman y el Berensen, que también están implementados dentro de materia de estudio. Bueno, pues las ventajas, algunas de las ventajas que pone la dinámica molecular son estas, ¿no? Nos puede proporcionar información acerca de las propiedades estáticas y dinámicas de un sistema, por ejemplo, el tamaño de moléculas o clústeres, los coeficientes de autodifusión, viscosidad, etcétera. También nos permite visualizar y entender los mecanismos microscópicos que están por debajo de un proceso, por ejemplo, en un proceso de cristalización de polímeros, cuáles son los mecanismos atómicos o microscópicos, perdón, que subyacen a ese proceso físico. También nos permite estudiar procesos de relajación, o sea, cómo relaja un sistema con el tiempo o cómo se va equilibrando. Y también lo podemos aplicar a sistemas que estén en condiciones de bajo flujo o bajo cizalla, ¿no? O sea, podemos hacer sistemas o simulaciones en sistemas que no estuvieran en equilibrio. De entre las desventajas, pues mencionar que los electrones no están explícitamente presentes, como ya hemos comentado anteriormente, y entonces los procesos que implican un reordenamiento de enlaces, a ruptura, creación de enlaces, etcétera, requieren potenciales especiales. Son los campos de fuerza reactivos, ¿vale? Y estos no se van a tratar en esta charla porque estos serán ya temas más avanzados. También el problema de la dinámica molecular es que llegamos a escalas de tiempo como máximo de 1 microsegundo, es decir, la física a escalas de tiempo larga no está accesible mediante simulaciones de dinámica molecular simples, ¿vale? Por ejemplo, estudiar la dinámica de polímeros en fundido o de la transición vítrea en polímeros, pues es muy difícil hacerlo con simples simulaciones de dinámica molecular. Hay que usar algunas técnicas avanzadas. Y después también está la dificultad para investigar sistemas multifase, ¿vale? O sea, a veces el equilibrio de fases en mezclas pues no es fácil estudiarlo, sobre todo en sistemas que tienen un equilibrio de fase en escalas de tiempo pues más largas del microsegundo. Bueno, así con todo esto, resumiendo todo esto, ¿cuáles son los pasos básicos que tendríamos que hacer o que tendremos que preparar para realizar una simulación en dinámica molecular? Bueno, pues en principio tenemos que tener unas estructuras iniciales, ¿vale? Esas estructuras iniciales son las posiciones de los átomos más la conectividad de estos átomos, más el empaquetamiento de estos átomos en una caja de simulación. En el caso, por ejemplo, de proteínas, estas estructuras iniciales se pueden conseguir pues a través de estructuras cristalográficas de proteínas. Si nuestra estructura es un cristal que se obtiene información experimental, pues coger esa información experimental y construir el cristal. Y si no, pues hay que generarla con algún método, ¿vale? Si por ejemplo es un líquido desordenado, pues a través del método Monte Carlo que expliqué en las anteriores diapositivas, pues colocar la molécula dentro de la caja, pues dentro de la molécula. Pero tenemos que dar la estructura inicial al programa de dinámica molecular. También le tenemos que proporcionar un potencial de interacción. Esto es el campo de fuerzas. Como he dicho, por lo general en los programas de dinámica molecular tienen una serie de campos de fuerza implementados. Algunos programas permiten implementar uno propio, otros no. En el caso de materia de estudio hay una serie de campos de fuerza ya prefijados, ¿vale? Y hasta donde yo sé no se puede generar nuevos campos de fuerza en materia de estudio. Pero es muy raro encontrar un programa de dinámica molecular que te permita poner el potencial de interacción que tú quieras. Una vez que se tiene esto, generalmente lo que se hace es una minimización del sistema, ¿vale? Para relajar el sistema, posibles solapamientos que haya entre átomos que estén muy cerca, que se vayan relajando en este potencial. Después hay que hacer una equilibración del sistema con mecánica molecular a una temperatura de equilibración, una presión de equilibración, con un tiempo de esta de equilibración y durante un tiempo, ¿vale? Esta equilibración pues depende mucho del sistema y del sistema y de las propiedades que se quieran estudiar, ¿vale? Si se quiere estudiar un
un proceso que está en la escala de nanosegundos, pues la equilibración quizás con que salga unos pocos picos segundos sería suficiente, ¿vale? Después, sobre estas estructuras que se han equilibrado, se pueden hacer varias réplicas de producción, ¿vale? En las que son ya dinámicas moleculares mucho más largas, en las que damos las condiciones iniciales y las velocidades iniciales que generalmente vienen del paso de equilibración a las temperaturas y presiones a las que queremos ya realizar los experimentos de simulación. ¿Vale? Y esto por análisis estadístico de todas estas réplicas de producción, pues obtenemos los resultados. Bueno, un ejemplo de aplicación de la dinámica molecular que me ha parecido bonito poner aquí es que sería la formación de hidratos clatratos de metano, ¿vale? Estos hidratos no son más que, o los clatratos son estructuras cristalinas que se forman con agua a través de puentes de hidrógeno, como podéis ver aquí en la figura, que son capaces de alojar una molécula huésped. En este caso, la molécula huésped sería el metano. Y esto, pues, podéis ver que puede tener importancia pues a la hora de atrapar gases que tengan que ver con el efecto invernadero, ¿no? Como metano o dióxido de carbono u otros. Entonces, estos autores lo que hicieron fue estudiar mediante dinámicas moleculares muy largas, de 1 microsegundo. Lo que hicieron fue estudiar la formación de estos clatratos en presencia de metano y ver si el metano se podía encerrar y cómo se iban formando estas estructuras, ¿no? Entonces aquí veis algunos, bueno, el agua son estas moleculitas aquí pintadas en más gordas, los átomos naranjas eran el metano. O sea, después de 100 nanosegundos, ¿no? Ya se han formado algunas estructuras previas que van creciendo con el tiempo. Como podéis ver aquí, veis viendo cómo van creciendo las distintas estructuras cristalinas. Dentro de esa estructura, aunque aquí no se vean, están los átomos o las moléculas de metano, ¿vale? Y así, bueno, estos autores lo que realizaron fue una simulación NPT a una temperatura de 240 Kelvin, en la que ya se ve formación de este tipo de estructuras, a una alta presión de 200 atmósferas con una concentración de metano del 0,07, ¿vale? 0,07, esa es la fracción de metano respecto a agua. Y se realizaron varias simulaciones, creo que recordar que eran 10 réplicas, ¿vale? De 1 microsegundo de duración cada simulación. Las cajas de simulación tenían 217 moléculas de metano y 2.884 moléculas de agua. La conclusión más importante a la que llegaron es que el proceso de nucleación, ¿vale?, de estos cristalos procede a través de el engrosamiento de clústeres más pequeños que tienen un tiempo de vida menor, ¿no? Entonces, la formación de estos pequeños clústeres que ellos llaman subcríticos, por aglomeración de ellos, cuando se empieza a nuclear el clúster general, ¿vale? O el clúster más grande, como se puede ver aquí en la figura. Aquí tenéis, si que estáis interesados en este trabajo, podéis leerlo en esta referencia, ¿vale? Eso se ha sacado de esta referencia. Otra de las aplicaciones de dinámica molecular es el estudio de nucleación también de poliurefinas, tanto en el fundido o a partir del fundido como en presencia de nanotubos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el cómo cristalizan distintas poliurefinas con distinta topología, lineales o ramificadas. Las estructuras azules serían formación de núcleos. Aquí veis cómo ya se ha formado un núcleo que está empezando a crecer y a cristalizar, ¿vale? Esto permite estudiar cuál es el mecanismo que está subyacente a la cristalización en polímeros, ¿vale? Y se puede estudiar cómo es el plegamiento de las cadenas, etcétera. Entonces también se puede estudiar cómo afectan las ramificaciones dentro de la cadena a estos procesos de cristalización, tanto al tamaño de cristal como al plegamiento, como a la cristalicidad del sistema total, etcétera. Esto mismo se puede también, o estos estudios, o esta dinámica molecular también se utilizó, técnica de dinámica molecular, para estudiar cuáles eran los mecanismos también de plegamiento de esas cadenas, de cristalización de cadenas poliméricas, cuando hay un nanotubo presente, ¿vale? En este caso, aquí podéis ver se me ha ido la pantalla. A ver, vale, ahora. Aquí podéis ver cómo la cadena va plegando, ¿vale? Con dos mecanismos distintos. Un primer mecanismo en el que se forman unas
así decirlo, unos stents a lo largo o unos segmentos que se alinean con el nanotubo y va creciendo y va desplazándose a lo largo del nanotubo. Y otro mecanismo en la que hay un engrosamiento primero de segmentos antes de unirse al nanotubo, ¿vale? Se puede hacer estudios estadísticos sobre todas esas simulaciones y ver cómo son los parámetros de orden, cómo los parámetros de orden son modificados también por la topología de la cadena o por distintos formas del nanotubo, etcétera. Podéis encontrar más información sobre estos ejemplos de aplicación en estas publicaciones. Bueno, y con esto doy por finalizada lo que sería la exposición así de la teoría. Vamos a pasar rápidamente a materia de estudio, ¿vale? Para dar un pequeño ejemplo de cómo podemos realizar una simulación dinámica molecular con este paquete. ¿Vale? Lo primero que vemos cuando abrimos materia de estudio es esta pantalla, ¿vale? En esta pantalla tenemos la barra de herramientas, donde tenemos accesibles a las herramientas de materia de estudio, y también pues esta barra que, bueno, es una repetición para tenerlo más cómodo de la barra de herramientas. Siempre en materia de estudio estamos trabajando en lo que sea un proyecto, ¿vale? El proyecto en este caso se llamaría Webinar Febrero 2015 Tutorial. Y sobre este proyecto van a ir colgando todas las simulaciones que vayamos haciendo, ¿vale? Una vez que tengamos el proyecto abierto, pues se puede crear nuevas carpetas, nuevos sistemas atomísticos, etcétera, un montón de documentos que podemos usar para la simulación. Esto nos da de alguna forma una integración, ¿vale? De todas las simulaciones que podemos hacer, una integración en un entorno que además es compatible uno con otro, de manera que no tenemos que tener preocupación de cambios de formato, etcétera, por usar distintos programas. Entonces esto es muy atractivo, ¿no? Para hacer simulaciones, porque no perdemos tiempo en cosas que realmente no son productivas. Vale, vamos a empezar con una simulación sencilla de difusión de un gas en un polímero, ¿vale? Esto se trataría de estudiar la difusión o cómo difunde el metano en un polímero que en este caso sería el polibutadieno. Entonces lo primero que hay que crear es la molécula de metano. Aquí la veis, yo la tengo creada. Esto es tan fácil como realizar esto. La voy a hacer de nuevo. Nos ponemos en la raíz del proyecto, abrimos un documento atomístico. Y para crear una molécula de metano tenemos aquí las herramientas de construcción. Construimos un carbono, ¿vale? Vamos así y le ponemos los hidrógenos. Ya tenemos nuestra molécula de metano. Hacemos una pequeña minimización. No se ha movido mucho, pero bueno. Y aquí ya tenemos la molécula de metano. Queremos cambiar el nombre, pues pinchando con el botón derecho sobre el nombre, aquí le podemos dar el nombre, ¿no? ¿Vale? El que queramos, metane 2, para que no coincida con metane que tengo ya creado. Bueno, yo aquí tengo creada la molécula de metano. De igual manera puedo crear una cadena del polímero. En este caso he creado el polibutadieno cis. Quiero recordar que esto eran 20 unidades. Entonces, para crear esto es muy sencillo dentro de materia de estudio, ya que se tiene una herramienta de construir polímeros, ¿vale? Tiene se pueden construir homopolímeros, copolímeros en bloque, copolímeros aleatorios, dendrímeros, etcétera. Entonces vamos a construir el homopolímero de butadieno. Entonces aquí se tiene una serie de librerías, materia de estudio tiene una serie de librerías con un montón de grupos funcionales, aclatos, amidas, alta, que pueden ser monómeros, ¿vale? Y un montón de unidades repetitivas ya creadas. Si no estuviera creada, también materia de estudio tiene otra herramienta que os voy a mostrar para crear el monómero, ¿vale? Aquí en unidad repetitiva, aquí podríamos crear un monómero a partir de un sistema molecular que nosotros dibujemos dentro de materia de estudio, ¿vale? Y ya utilizarlo para hacer nuestros propios polímeros. Bueno, en este caso sería tan sencillo y tan rápido como decirle aquí homopolímero, dieno. Vamos a utilizar el butadieno cis con una longitud de 20, ¿vale? 20 monómeros y solamente una cadena. Le damos a build y en un segundo pues nos aparece la nueva conformación, ¿vale? Si queremos que estos enlaces diedros en vez de ser 180 sean aleatorios, pues le damos aquí a random y lo volvemos a construir y veis cómo aleatoriamente ha ido generando ángulos de torsión en esta cadena. Bueno, esto respecto a... voy a borrar lo que he ido creando, ¿vale? Para no confundirlo. Una vez que tenemos nuestra molécula de metano y nuestro polímero, lo que tenemos que hacer es empaquetar todo en una caja, ¿no? De simulación, como os expliqué durante la presentación. Aquí podéis ver
cómo está empaquetado el polímero, ¿vale? Son, sabemos cuántas cadenas son creo que 10 cadenas de polímero, de 20, junto con las moléculas de metano. No sé si las veis ahí en color, ¿vale? Ahí veis una, ahí hay otra, o sea, hay 4 moléculas de metano. Entonces esto, que parece difícil de hacer, en Material Studio es tremendamente fácil. En módulo tenemos una herramienta que se llama Morpheus Cell, ¿vale? De Morpheus Cell en Calculation. Ahora aparecerá una pestañita, espero. Vale. Y aquí tenemos las distintas opciones para construir esta celda, ¿vale? Entonces, esta herramienta se puede utilizar también para hacer capas confinadas y empaquetamientos de otro tipo, pero bueno, ahora nos interesa hacer una celda amorfa, ¿vale? Una celda desordenada con moléculas desordenadas. Entonces, bueno, lo único que tenemos que dar es la densidad que queremos. En este caso, como 0,95 es una densidad que está bien para el polibutadieno a esta temperatura, y decirle qué moléculas queremos meter dentro de la caja. ¿Vale? En este caso queremos meter 4 moléculas de metano y 10 moléculas de polibutadieno. ¿Vale? En Energy controlamos el campo de fuerzas, ¿vale? Esto me va a permitir ahora introducir un poco los campos de fuerzas dentro de Material Studio. Entonces, la primera opción que tenemos es qué campo de fuerza podemos usar. Aquí están los disponibles dentro de Material Studio. Tenemos el Compass, el Grading, el Universal, CVF, F, el PCFF y otros que podemos ver navegando dentro de los directorios que vienen con Material Studio, ¿vale? Por lo general, en Material Studio no están accesibles los campos de fuerza para proteínas como Amber o OPLS. Estos campos de fuerza están implementados en otras herramientas, también de Biovia, para el estudio de proteínas, ¿no? La herramienta que comercializa Biovia para el estudio de proteínas se llama Discovery Studio y tiene los campos de fuerza para proteínas. En este caso, los campos de fuerza que están implementados dentro de Material Studio están más relacionados con materiales, ¿vale? Intentan ser más universales, por así decirlo, tener en cuenta más tipos de átomos distintos. Entre ellos destaca Compass. Compass es un campo de fuerzas especialmente parametrizado para tener en cuenta un amplio espectro de sistemas, ¿vale? Se puede calcular casi cualquier sistema. Parece que da bastante buenos resultados, ¿vale? O sea, da buenos resultados para los sistemas. Entonces este es el campo de fuerza que generalmente usaremos para hacer los cálculos. También se puede utilizar pues PCFF, que es un campo de fuerza más especializado para polímeros. Vale, bueno, esto con respecto a los campos de fuerzas que tienen asignados los Material Studio. Las cargas, ¿vale? Acordaros de cuando hablábamos de las interacciones de Lennard-Jones, interacciones electrostáticas. Para calcular las interacciones electrostáticas entre las distintas partículas del sistema hay que asignar unas cargas a cada átomo, perdón. Entonces, estas cargas pueden ser unas cargas que ya vienen por defecto dentro del campo de fuerzas, o las podemos asignar con distintos métodos de equilibración de carga, ¿vale? No me voy a meter en los detalles de estos métodos, o incluso podemos calcular las cargas a través de potenciales electrostáticos calculados cuánticamente y asignarlas aquí, ¿vale? Eso se utiliza mucho en sistemas, es calcular de un sistema pequeño del monómero o de un grupo de átomos, ¿vale? Que tiene carga cero, ¿no? Que ese grupo de átomos se puede considerar que está neutralizado, o sea, la suma de todas sus cargas atómicas. Por ejemplo, imaginemos un metilo. El metilo, entre la suma del carbono y los 3 hidrógenos, pues tendría que dar un grupo cero. Eso se llama generalmente un grupo de carga. Entonces, podemos calcular esos grupos de carga a través del potencial electrostático con métodos cuánticos, ¿vale? Y aquí entonces asignarlas. ¿Vale? Utilizar este caso, como no tengo hecho ese cálculo porque suele ser un cálculo costoso, lo que voy a asignar son las cargas de fuerzas que ya da por defecto el campo de fuerzas, ¿vale? Que estamos usando. Bueno, una vez que se tiene esto, pues se puede mandar el trabajo directamente dando a run. No lo voy a hacer porque esto tardaría un rato, pero al final lo que obtenemos es esta caja de simulación en la que podemos ver las cadenas de polímero, ¿vale? Si pinchamos, pues aquí tenemos una cadena de polímero,
Aquí tenemos otra, etcétera, ¿vale? Aquí, como podéis ver, parece ser que no hay condiciones periódicas, pero sí que están. Lo que pasa es que lo muestra, lo que hace MathStudio es mostrar las cadenas desenrolladas. Si quisiéramos ver cómo está esto en condiciones periódicas, pues iríamos a Display Style, ¿vale? Y aquí en Lattice le diríamos Insert, ¿vale? Y aquí habéis visto cómo ha metido todos los átomos en condiciones periódicas, ¿vale? Vamos a ponerlo de otra manera. Vale. Una vez que tenemos esta caja, lo primero que hay que hacer es una minimización, ¿vale? Para ello, pues vamos a módulos, el módulo ForSite. El módulo ForSite es el módulo dentro de MathStudio. Hay muchos módulos que algunos se dedican a herramientas cuánticas, otros son herramientas de coarse graining, otros son herramientas estadísticas, etcétera. El módulo que se utiliza para hacer dinámicas moleculares y mecánica molecular clásica es el que se llama ForSite. Dentro de este módulo pues hay tres herramientas, que es cálculo, análisis y un Force Field Manager. Dentro del cálculo pues accedemos a todas las tareas que podemos hacer dentro de ForSite. Pues que podemos hacer pues un montón de cosas: energías, cálculo de energías, optimización geométrica, dinámicas, quenching, annealing, simulación dinámica molecular en cizalla confinada, cálculos de energía cohesiva, propiedades mecánicas y cálculos incluso de energía libre de solvatación, ¿no? Por ejemplo, de hidratación de una molécula, ¿no? La energía libre de hidratación de una molécula. Bueno, en este caso que nos ocupa, lo primero que tenemos que hacer es relajar el sistema que hemos creado con el Amorphous Cell, ¿vale? Relajarlo con una optimización geométrica. De nuevo aquí vemos dentro de energía, vemos las definiciones del campo de fuerzas, ¿vale? Aquí hay un montón de opciones también para controlar el campo de fuerzas, que tienen que ver sobre todo a cómo tenemos que calcular las cargas, etcétera, que no voy a meterme aquí ahora por falta de tiempo. Si tenéis curiosidad de esto, podéis preguntarme y os daré más información. Y como siempre hay una pestaña de control que nos permite decirle dónde lanzar el cálculo. En este caso, pues bueno, puedes lanzar el cálculo en tu ordenador. En este caso, si en mi ordenador, pues como tengo cuatro núcleos accesibles a él, pues podría correr el trabajo en paralelo en 4 núcleos. Pero si sois del CSID y tenéis acceso al clúster Trono, pues podéis usar hasta 40 cores, ¿vale? Os lo mandáis, el trabajo se manda automáticamente y cuando termina el trabajo os da los resultados. ¿Qué es lo que os da? Pues al final os da una serie de ficheros, en la que podéis ver cómo ha variado la energía durante el proceso de minimización, cuáles son los parámetros de convergencia y un fichero de texto, ¿vale? Con los datos más importantes, ¿no? En este caso, como minimización, pues la energía. Vamos a cerrar todo. Vale, una vez que tenemos nuestra estructura optimizada, lo que tenemos que hacer es una equilibración, ¿vale? A través de dinámica molecular. Me voy a saltar un poco el paso de equilibración para ir a la producción, ¿vale? En el paso de equilibración, lo que haríamos en ForSite, por ejemplo, podemos usar annealing, ¿vale? Y dentro de annealing lo que se suele utilizar son ciclos de calentamiento, enfriamiento de la molécula para relajar, ¿vale? Para relajar los movimientos de la molécula y tener un sistema que esté ocupando de forma homogénea la caja de simulación a la densidad de acuerdo al potencial que le hemos definido y de acuerdo a la densidad que tenemos del estado, ¿vale? Entonces esto se hace una serie de relajaciones. En MathStudio esto se puede hacer de forma automática con esta tarea de annealing. Se pueden hacer distintos ciclos de annealing, distintas rampas de temperatura para equilibrar el sistema. Una vez que se tiene equilibrado el sistema, que al final pues estaría por aquí, vais a ver la trayectoria es esta, ¿vale? Ese sería el resultado de la equilibración, pero bueno, solo hay uno. Bueno, en este caso solo he generado una trayectoria con un resultado, pero aquí veis que el sistema parece más homogéneo al que introdujimos al principio, ¿vale? Entonces, una vez que se tiene este sistema, sobre este último sistema ya se hace la producción. Por ejemplo, si queremos hacer una dinámica NVT, igual vamos a ForSite, Calculation, aquí decimos vamos a hacer una dinámica y aquí definimos el conjunto estadístico sobre el que queremos hacer la dinámica. NV, NVT, NPH o NPT. Los parámetros de la dinámica: temperatura, velocidades iniciales, time step,
el tiempo total de simulación, etcétera, los parámetros del termostato y, bueno, algunas cosas avanzadas que son tolerancias para ver si el algoritmo se convierte en estable o inestable. ¿Vale? Una vez que tenemos definido todo esto, tenemos definido nuestros parámetros de la simulación. De igual manera, dentro de Energy tenemos la misma pestañita con las mismas selecciones o con los mismos con las mismas opciones que tienen que ver con el cálculo de energía, o sea, con el campo de fuerzas y el trabajo de control para mandarlo. Entonces, al final, pues lo que obtenemos es una serie de ficheros que nos da el material de estudio. En este caso, pues la temperatura. Vemos que en este caso la temperatura oscila bastante por el termostato que he usado y porque la simulación es muy corta. ¿Vale? Para que esto se relaje ya a una temperatura constante que le hemos puesto 300 grados, tenemos que hacer una simulación más larga. ¿Vale? Al menos de un nanosegundo probablemente. Entonces, aquí también podemos ver cómo es la evolución de la energía, claro, como la temperatura fluctúa, pues la energía también. ¿Vale? Y al final tenemos una trayectoria. ¿Vale? Dentro de esta trayectoria pues la podemos animar y vemos cómo las moléculas de metano, que son las que están señalizadas, pues cómo se mueven. ¿Vale? Y sobre esa trayectoria podemos calcular, por ejemplo, pues el coeficiente de autodifusión de las moléculas de metano. ¿Para ello qué hacemos? Primero las señalizamos, ¿vale? Las seleccionamos dentro de la caja. Entonces aquí tenemos la primera, con el mayúsculas apretado y el ratón seleccionamos la segunda, la tercera y la cuarta. Una vez que están seleccionadas nos vamos a módulo, Forcite, análisis. Vale, y aquí dentro del análisis podemos calcular el desplazamiento cuadrático medio de las moléculas que tenemos seleccionadas. Le decimos analizar y como veis aquí nos representa el desplazamiento cuadrático medio en función del tiempo. A partir de este desplazamiento cuadrático medio y usando las relaciones de Einstein para el coeficiente de autodifusión, podemos calcular el coeficiente de autodifusión, ¿vale? ¿Cómo se calcula esto? Pues generalmente como se calcula es, vamos a ver dónde está la gráfica. Que perdió la gráfica, a ver. A ver, ¿dónde la he puesto? Aquí. Generalmente como se calcula es haciendo un ajuste lineal a la parte de la dinámica, a la última parte de la dinámica, ¿vale? Porque la ecuación de Einstein tiene sentido en el límite cuando el tiempo tiende a infinito. Como esta dinámica es muy corta, tampoco es que tenga mucho sentido hacer este cálculo, pero sí a nivel demostrativo, pues debe hacer. A la vez que ha dado el módulo de desplazamiento cuadrático medio, que nos ha dado la gráfica del desplazamiento cuadrático medio, pues también nos ha dado una tabla, ¿vale? En la que se ponen los valores. Podemos eliminar, por ejemplo, los primeros valores de la tabla y sobre estos valores hacer un ajuste lineal con esta herramienta de dibujo, ¿vale? Dibujar gráfico y aquí podéis ver que hay una pestaña que dice mostrar el mejor ajuste lineal. Entonces lo dibujamos y aquí nos muestra el mejor ajuste lineal junto con la ecuación. Si cogemos esta pendiente, la dividimos entre 6 y la multiplicamos por 10 elevado a 4, pues, o la dividimos por 10 elevado a 4, obtenemos el coeficiente de autodifusión, ¿vale? En centímetros cuadrados segundos, como generalmente se da. Entonces esto sería un ejemplo de cómo hacer un cálculo de difusión de gas en un polímero. Y bueno, yo creo que, no sé si tengo un minuto más o dos, o lo dejamos ya aquí. ¿Antonio? Por mí puedes continuar. Bueno, pues podemos ver algo. Así que... Vale, pues en 2 o 3 minutos voy a comentar otro ejemplo, ¿vale? Que tengo aquí hecho. Vale. Vamos a cerrar primero todo porque es que las ventanas en materia de estudio, todas las ventanas se van quedando abiertas y entonces cuando tienen muchas ventanas pues va cada vez más lento. Entonces en Windows Close All pues se puede cerrar todo. Vale.
decimos a todo que sí y ya tenemos cerradas todas las ventanas, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo sencillo que sería ver o intentar calcular la miscibilidad de dos polímeros, ¿vale? En este caso vamos a ver un polipropileno sindiotáctico y un poliestireno también sindiotáctico, ¿vale? Podemos reordenar, dentro de Windows podemos reordenar las ventanas para ver los dos polímeros. Aquí vemos el poliestireno, ¿vale?, sindiotáctico, de la tacticidad, y el polímero, el polipropileno sindiotáctico. Estos dos polímeros se han generado por la herramienta que comenté antes de construir homopolímeros, ¿vale? Eligiendo pues el estireno y el polipropileno. Entonces, para el caso del polipropileno, pues nos tenemos que ir a grupos funcionales, vamos a ver dónde está esto, olecinas, y aquí elegir propileno, y aquí en tacticidad pues decirle sindiotáctico. Elegir la longitud de la cadena y el número de cadenas y darle a construir, ¿vale? Y nos construiría una cadena pues similar a esta. Estas cadenas han sido construidas y después, usando el módulo Forcite, ¿vale?, pues se han optimizado. Se ha hecho una optimización geométrica pues de la misma manera que hemos mostrado antes. Como podéis ver, todo está en materia de tal manera integrado que después se convierte en una mecánica al utilizar todo esto. Y nos tenemos que olvidar de formatos, de ver si hemos metido mal una línea en un fichero de texto y tal. Todo está como integrado en esa interfaz gráfica que nos permite hacer desarrollo muy rápido, ¿vale? Y estudiar muchos sistemas incluso a la vez y tenerlos todos además ordenados en una hoja de proyecto, que nos puede ser muy conveniente a la hora de hacer estudios comparativos de distintas moléculas, ¿no? Imaginemos que queremos estudiar la miscibilidad ya no solo del isotáctico, o sea, del sindiotáctico, el polipropileno sindiotáctico con el poliestireno sindiotáctico, sino también el poliestireno sindiotáctico con el isotáctico, así todas las combinaciones que nos ocurran. Tendríamos todo integrado dentro de un mismo proyecto, ¿vale? Por lo que sería mucho más fácil, ¿vale? Una vez que tenemos todo esto, lo que tenemos que hacer es de nuevo pues construir la celda de simulación. En este caso, los parámetros que son utilizados ha sido cargar la celda con una cadena de poliestireno sindiotáctico y otra de polipropileno a una densidad de 0,9, que es la adecuada a esa temperatura. Aquí en construcción pues vemos el tipo de celda que queremos construir. Generalmente es una celda cúbica, ¿vale? Aquí en opciones también del Amorphous Cell, que antes no lo comenté, pues tenemos unas opciones, ¿no?, como la temperatura a la que queremos construir, la celda, la simulación y una serie de parámetros que tienen que ver en cómo evaluamos la posición de la siguiente partícula, como en el algoritmo que comenté, las transparencias de que vas poniendo partículas una a una. Eso tiene que ver con una serie de parámetros dentro de ese algoritmo, ¿vale?, que no vamos a comentar aquí. También se le puede decir que una vez que construya la celda, la optimice, ¿vale?, directamente, sin tener que hacer un paso de optimización. Aquí accedemos a todo lo que serían los parámetros de la optimización, qué algoritmo usar, ¿vale?, de optimización, la calidad, si optimizamos también la celda, las máximas iteraciones, etcétera, ¿vale? Y una vez que está todo preparado, elegimos el ordenador donde queremos mandarlo, le damos a Run y al cabo de un rato pues nos aparece nuestra celda, ¿vale? Aquí la podéis ver con las condiciones periódicas, sin las condiciones periódicas. Vamos a poner las condiciones periódicas para que veáis cómo está la celda, ¿vale? Veis como más o menos, bueno, no es perfecto todavía porque hay que hacer equilibraciones, pero más o menos toda la celda está de una forma homogénea, rellenada, llena con los átomos, ¿vale? Después de esto, pues se puede hacer una serie de dinámicas moleculares para equilibrar y para la producción, ¿no? Aquí os voy a mostrar, por ejemplo, por la dinámica molecular. He hecho una dinámica molecular NPT de este sistema, ¿no? Aquí veis cómo se mueve el sistema, ¿no? Creamos la trayectoria sobre la que queremos después analizar. Pues esta trayectoria, también con una herramienta que tiene Forcite, que se denomina cálculo de densidad de energía cohesiva, podemos calcular la energía de cohesión, ¿vale?, de las moléculas. Y esa energía de cohesión, usando la
solubilidad nos da paso a los parámetros de solubilidad, ¿vale? O podemos calcular a través de esta los parámetros de solubilidad. Entonces, después de hacer los cálculos, pues tendremos aquí, ¿veis? Una tabla en la que para cada frame o para cada punto de la trayectoria que os he animado antes, pues se calcula la energía de cohesión, el parámetro de solubilidad y otra serie de parámetros. Y con esto se podría estudiar por la distinta solubilidad entre distintos polímeros, ¿vale? En función de su arquitectura o de su topología, etcétera. Bueno, y con esto yo creo que voy a dar ya por finalizar lo que es la demostración.